Buenas tardes. Que le habla el arquitecto José Ábalos Manco. Estamos procediendo a las clases de catastro urbano municipal, tercera clase, tomando en cuenta las normas técnicas, ¿no?, que hemos empezado a analizar y tratar de vincular a la realidad actual del catastro municipal. Vamos a ver este tema respecto a unas evaluaciones efectuadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Uno de los temas importantes en el Perú es que cuando preguntamos a las municipalidades si han hecho catastro, todas nos van a decir que sí hay catastro, ¿no? Sabemos muy bien que dentro de la temática del catastro urbano actual, con la norma ya establecida en el Perú en el año 2004, pues esos catastros no están vinculados, tienen problemas, no pueden relacionarse entre sí, y dentro de eso vamos a ver unos pequeños esquemas que nos van a dar el sustento de lo que estamos hablando. Todas las municipalidades tienen catastro, pero ¿en qué condición?, ¿no? Vamos a ver primero el análisis de demanda que según el Ministerio de Economía y Finanzas se tiene en el tema catastral urbano. Se habla que el territorio nacional está conformado por 1.828 distritos, ¿no?, agrupados en 194 provincias, contenidas estas en 24 departamentos y una provincia constitucional que es el Callao. Según el esquema que estamos viendo, ¿no?, estamos hablando que de los 1.828 distritos, un estimado porque más o menos porque se han agregado después distritos como Mi Perú, ¿no?, que han agregado a la cantidad, ¿no? 194 son distritos de capitales de provincia y 1.634 solo distritos integrantes. De los 1.828 distritos, como dice la norma, 116 están conformando las 27 ciudades principales del país y 36 distritos de la ciudad capital, Lima y Callao, y el 80% el resto. ¿Estamos? Bajo ese espacio de demanda, el Ministerio ha hecho unos cálculos para poder saber la realidad, ¿no? O sea, estamos hablando de 1.828, 116 están formados las 27 principales ciudades de Lima, del país, y los 36 distritos de Lima metropolitana, ¿no?, más los 80 que son los demás distritos que forman los 1.828. 28. Veamos acá. El caso de Lima, Callao, ¿no? Estamos hablando que debe entenderse que para los casos donde existe información catastral, no necesariamente se encuentra enlazada con alguna otra área municipal, siendo esto la mayoría de los casos del sistema independiente. Eso sí lo sabemos, ¿no? Las municipalidades hasta oficina de catastro tienen, pero ni siquiera entre la misma municipalidad existe el enlace de oficinas sobre la información catastral, ¿no? Si hablamos de que las oficinas municipales están girando alrededor, o deberían girar alrededor de información, estamos hablando a lo mejor de rentas, ¿no? La oficina, por ejemplo, desarrollo urbano, estamos hablando a lo mejor de obras públicas, estamos hablando de obras privadas, ¿no? A lo mejor oficina de catastro, y estamos hablando que esta es la base de datos. Esta sería la información, digamos, más lógica, y deben haber otras oficinas, ¿no? Es de seguridad ciudadana, ¿no? Pero lo más lógico es que esta información debería girarse alrededor de todas las oficinas municipales, porque todas dependen de la gran base de datos, según la nueva norma del catastro, para poder funcionar, hacer funcionar la municipalidad, por ende, utilizar la información básica. Esto es el ejemplo básico, así debería estar funcionando. Pero no, pues, ni siquiera tenemos este espacio de base de datos, sino tenemos, cada oficina tiene una pequeña base de datos. Esta pequeña base de datos es de cada oficina, ni siquiera sistematizada, sino estamos hablando que cada oficina maneja su propio producto, ¿no? Y ese producto, ¿no?, debería, en vez de una base de datos, debería estar dirigido, está dirigido en este caso, a lo que es, vamos a poner aquí, el alcalde. Todos deben hablar el mismo lenguaje. Exactamente, ese es el punto. Pero lo rojo implica que el alcalde, para poder tomar una decisión, va a tener que, en primer lugar, salir de este esquema
y decir, primera reunión con la oficina de obras privadas. Me explican toda la información, ¿no? Le pueden explicar que sí, tenemos esta cantidad, más esto de acá que estamos trabajando, ¿no? Más estos planos desarrollados, perfecto. Están trabajando, ok, según este esquema suelto, ¿no? Pero así también pueden ser las otras 2, 3, 4, 5 oficinas, ¿no? Cada una aislada de una información diferente, X, Y, Z, T. Cada una, digamos, trabajando de una manera totalmente independiente. Entonces, ¿qué sucede? El señor alcalde quiere tener un consolidado de esto, se puede demorar fácilmente meses para poder tener, ¿no?, una información dada. Ahora, él explica, yo necesito ahorita un plano, ¿no?, en donde se muestren todas las licencias de construcción que se han dado en la municipalidad. ¿A qué oficina estarían dando? A lo mejor a obras privadas, a lo mejor a obras públicas, ¿no? A lo mejor a la oficina de catastro, ¿no? Pero como no hay una base de datos integrada, ¿no?, cada información que le estén dando es una información aislada que no puede tomar, digamos, como base para una toma de decisiones. O sea, el alcalde no va a poder tomar decisiones así. Va a poder a lo mejor saber lo que ocurre en cada oficina, pero lo que nosotros necesitamos es que la oficina se interlace y salga de una sola base de datos, ¿no? Esta base de datos es la que me debe permitir a mí, al señor alcalde, tomar las decisiones del caso. Esto es lo que sucede. Cada una es un pequeño mundo. Y lo peor del caso, si la oficina de catastro solicita a rentas información, rentas no se la da. Si es que no viene con una información, o sea, con una obligación por parte del señor alcalde. ¿Por qué? Porque renta dice, esta es mi información. Me ha costado trabajarla. Es mía, ¿no? Igual sucede con desarrollo urbano, cada una maneja su información de manera aislada, pero es válida esa información para esa oficina, ¿sí? Lo que no es válido es para el desarrollo municipal, para el catastro urbano municipal. Esto no debe suceder. Y esto es lo que sucede: oficinas aisladas, información errónea, desactualizada, por lo que sabemos que todas las municipalidades, definitivamente todas las municipalidades a nivel del territorio peruano, han hecho catastro, tienen catastro, ¿no? Como viene la primera pregunta, ¿no? ¿Qué nos dicen ahí? La primera pregunta se pregunta a los distritos, ¿no?, de Lima y Callao, ¿no?, en cuanto a lo que es el desarrollo de catastro, y se le pregunta, ¿tienen un catastro urbano? Miren el esquema, sí, el verde, el rojo, no. 70% de las municipalidades distritales, de las 36 a nivel de Lima metropolitana, indican que tiene catastro. Esto implicaría para nosotros algo óptimo, ¿no es cierto?, ¿no? Que el 70% de la municipalidad versus el 30% tienen catastro. Habría que atacar el 30%, pero no. Como el Ministerio de Economía y Finanzas sabe muy bien que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento le ha indicado que tenemos un problema con el inventario de la ciudad, comenzamos a hilvanar mayor detalle de información. No nos quedamos en 70-30, porque aquí es erróneo. Es como que todas las municipalidades, el 70% de Lima Metropolitana tienen catastro según una norma actualizada, un catastro sistematizado, multifinalitario e interlazado. Vamos al siguiente cuadro. En el siguiente cuadro, mire, aparentemente dice, podría parecer una cifra alentadora, ¿no? El 70% tiene catastro, ¿no? Pero al realizar un análisis más detallado, surgen las siguientes preguntas. ¿El catastro que usted dice que tiene es completo? ¿Es actualizado? ¿Es integrado? ¿Está en uso? Y mire cómo se tiene. Lo rojo dice, no tengo catastro. No completo, no actualizado, no integrado, no en uso, 35%. Sí completo, sí actualizado, no integrado, no en uso, 20%. Esos dos primeros grupos, ¿no?, de acá a acá, a pesar que pueden decir que sí está completo, ¿no?, sí está actualizado, el problema es acá. No está integrado y no está en uso. Es lo que dibujamos acá primero, ¿no? Aislada todas las oficinas. Entonces estamos hablando que los tres primeros rubros están indicándonos que no tienen catastro.
Por ahí dicen sí completo, sí actualizado, total o parcial integrado, eso por no decir que no está integrado, ¿no? Total, parcial en uso. O sea, quiere decir que el 100% es un catastro que no se puede utilizar bajo las normas modernas, actuales, las normas que indican que el catastro debe ser multifinalitario, multipropósito, integrado, en línea, público básicamente, ¿no? ¿Se dan cuenta de ese término? Dice, un catastro debe publicitarse la información catastral. Es como también en los registros, mientras más aperture en registro público el acceso del usuario digamos, a los casos de inscripción de propiedad, que yo de mi casa pueda entrar a ver digamos, una hoja informativa sin necesidad de pagar, esto es transparencia de la información. Yo debería inclusive llegar a revisar mis títulos archivados si estuvieran escaneados. Debería revisar planos que generaron a lo mejor una declaratoria de fábrica, el plano de a lo mejor de subdivisión del lote, porque deberían estar escaneados para el uso. Nadie puede modificarlo y escaneado queda guardado. Pero no tenemos todavía ese nivel, digamos, de acceso a la información. Pero, ¿qué análisis tenemos de este cuadro, señores? Que definitivamente el 70% que hablaban que tenían catastro lo tienen en estas condiciones. Más aún, se incrementa. Nadie tiene un catastro que pueda utilizarse. Sabemos que el catastro moderno es bajo la norma 28294. Y yo les aseguro que aquí también hay gente que ha utilizado la 28294 a nivel distrital, pero he encontrado dentro de la experiencia de los trabajos que utilizando la norma 28294, la tentación de los señores administradores de la ciudad, o sea, alcalde, de modificar las fichas catastrales, les ha tomado por sorpresa. Ven la ficha, la trasladan a un Word o un Excel y empiezan las modificaciones. Y la norma indica que son fichas que están bajo un reglamento, una normatividad legal, y son publicadas y tienen valor de declaración jurada. Por lo tanto, yo no puedo quitarle, ¿no? Puedo mejorarlo, pero no como entidad administrativa de la ciudad. Yo solicito al Sistema Nacional de Catastro Integrado, que a lo mejor requiere de una modificación en las fichas catastrales, y lo solicito su revisión. Pero no, yo he visto que las mismas fichas que ustedes han visto individual han sido modificadas sin ninguna consulta directamente en la municipalidad, porque hay rubros que no van a poder llenarlo, porque son rubros de una información sistematizada que la municipalidad no tiene. Más aún, esa ficha que hemos visto, la individual en catastro alfanumérico, esa ficha individual se tiene que llenar ¿en dónde? ¿En gabinete o en campo? ¿De dónde sacamos la información alfanumérica? De campo, ¿no es cierto? Que la completamos en el gabinete, pero la información, el llenado, ¿en dónde se hace? En campo. Entonces la municipalidad, para poder completar el tipo de ficha normativa, tendrían que irse a campo. Y como no lo hacen, de 70, 140 preguntas que hay, lo reducen a 20, 30, lo más simple. Y dicen que están utilizando la ficha catastral de la norma. Eso está sucediendo a nivel urbano y a nivel rural, por si acaso. Sigamos avanzando. Oh, sorpresa, ¿no? Ya no es 70%. Ahora digamos, en las 26 estamos hablando un juego de las 1800, ¿no? Ya abarrimos lo que es Lima Metropolitana, Lima Callao, ¿no? Vamos a ver las 26 ciudades principales, ¿no? 80 distritos. La pregunta es la misma, ¿tienen catastro o no tienen catastro? Y las 26 ciudades principales, ¿no? De 80 distritos estaban diciendo que sí tienen catastro el 45% y no el 55%. Ya. Hasta acá, y esto se está repitiendo. Esta situación, por ejemplo, es la que se maneja para a veces, digamos, los alcaldes para responder si tienen catastro, pero se quedan acá nada más. Sí, 45% versus 55%, había que trabajarlo, ¿no? Pero volvemos a nuestro bendito cuadro, ¿no? ¿Y qué sucede con eso? Estamos hablando que no hay catastro, el 55%, no completo, no actualizado, no integrado, 30%, sí completo, sí actualizado, no integrado, no sirve, sí completo, sí actualizado, total, parcial, integrado,
Estamos hablando que todos están cayendo en la misma situación, con mayor o menor porcentaje que el anterior, pero sí. A raíz de este análisis, la información de la población urbana nacional, se establecieron rangos de tamaños de población urbana, entre otros. ¿Se acuerdan lo que vimos nosotros? Poblaciones menores, medianas, ¿no? A través de eso se dio. Entonces, principal conclusión de esto: por más que haya municipalidades que hayan hecho o estén desarrollando un catastro sin la norma, ese catastro no sirve, no actualiza, no se integra, no da pie para una información, ¿no?, que permita al administrador de la ciudad tomar decisiones. ¿Sobre qué? Sobre propiedad y, en este caso, lo que hablamos, equipamiento urbano a nivel municipal. Pero también hablamos que el otro nivel mayor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que da los planes de acondicionamiento territorial y los planes urbanos, también están saliendo sin una base, ¿no?, básica de información, que es el inventario. ¿Alguna pregunta? En el caso, por decir, pero sobre el mismo tema. de un distrito, Ya. Catastralmente tiene áreas agrícolas, áreas urbanas y áreas eriazas. Claro, por ejemplo, San Juan de Lurigancho, San Juan de Villa El Salvador, por ejemplo. Yo acuerdo. Villa El Salvador. Leo el distrito. Dígame un ejemplo. Distrito, por decir, Quilmaná. No sé si usted conoce Quilmaná. Estamos a las afueras de Lima. Tiene su casco urbano, tiene su roldán, que es un anexo, y tiene áreas agrícolas. Así es. Y áreas eriazas. Así es, así es, así es. Pero en las áreas eriazas, la propiedad es una comunidad, es decir, comunidad de Cañete. Entramos al tema rural. De por sí, cuando hay comunidad campesina ya entramos al tema rural. La municipalidad, el alto valor, en el caso de terrenos eriazos, el propietario tiene que pagar o no. Los autovalúos solamente son temas urbanos, son temas de propiedad. ¿Me entiendes? Como son temas de propiedad, tiene que pagar. Lo que pasa que es los temas municipales, rurales, que deberían manejarlo, lo maneja directamente el Ministerio de Agricultura. Básicamente sucede eso. Los impuestos lo pagan. Puedes pagar el impuesto en la municipalidad. Pero ¿cuál es el tema? El tema no es pagar impuestos. El tema es el ordenamiento territorial que tiene ese distrito o esa provincia, ¿no? Por ejemplo, a ver si entendemos. La ley 2829-4 encaja en el año 2004 con la posibilidad de ¿qué? De empezar un catastro tan similar como lo que sucede en Centroamérica o en otros países, porque definitivamente antes de 2004 nuestro catastro era esto, es esto. Entonces sale la norma en el 2004, ¿para qué? Para ordenar. Y lo primero que dice la norma es que podemos hacer catastro a nivel nacional de todo, agrario, minero, pero el Ministerio de Economía y Finanzas con el Ministerio de Vivienda y Saneamiento y Construcción, ellos trabajan un esquema para entrar, tomando la norma, que es casi paralelo a los 2 años nace, ¿no? Estamos hablando que entran para un trabajo urbano, que es en donde existe la mayor cantidad de información. Lo ilógico hubiese sido que entremos al catastro rural sin el urbano, porque el mejor ejemplo, la mejor experiencia que se da es cuando tiene la información a la mano, ¿no? Y la mejor información es el catastro urbano. Cuando hablamos de catastro urbano municipal, no estamos hablando de un catastro rural, estamos hablando de un catastro urbano, urbano nada más, ¿no? Nada más. Estamos hablando del catastro urbano municipal, como dice el nombre, es un catastro urbano, donde hay habilitaciones urbanas, donde está implementado todo el tema, por ejemplo, de equipamiento urbano, de servicios de agua, luz y desagüe, estamos hablando urbano. No entramos al tema con esto rural porque todavía, como le digo, el tema rural no tiene el sustento de información como tiene el tema urbano a través de ejemplos de experiencias masivas. En el caso del tema rural, que debió suceder con el proyecto de ¿cómo se llama?, titulación de tierras. Con la expansión urbana. Claro. Acuérdense que la expansión urbana tiene un icono en los años 60, un punto de partida. Cambio de uso. Sí, pero los cambios de uso
no se dan netamente por un problema urbano, se dan por problemas a veces hasta políticos. Acuérdense que cuando viene la ley de reforma agraria, ¿no? Y entra el tema de señor Juan Velasco Alvarado como presidente de facto, ¿no? Durante casi más de 16 años, ¿no? Se habla de un tema, ¿no? Rural, pero entró en el tema urbano, todo. Comenzó a expropiarse para el tema urbano, parques, áreas seriasas, áreas rurales, y comenzó a expandirse a la ciudad de manera desordenada, con el simple hecho de generar, ¿no? Habilitaciones urbanas dentro de un casco a lo mejor ya preestablecido, rural o rústico. Nadie podía decir nada. Se cambió un decreto de ley 21419. Hubieron varios. Tangibilidad agrícola. Sí, pero nunca funcionó, porque había una entidad que pasaba por encima de los ministerios en la época del gobierno militar. No sé si se acuerdan. Sí, el Sistema Nacional de Movilización Social, SINAMOS, ¿no? El SINAMOS era el brazo derecho del gobierno. Y los ministerios estaban por debajo del SINAMOS. Si algún ministerio cometía un error, tomaba la decisión, no el presidente, sino SINAMOS. Sí. Y sucedían que habían parques, había áreas verdes que fueron expropiadas y habilitadas. Ahí empieza el tema, por ejemplo, de la deficiencia de áreas verdes en la ciudad de Lima. Se depredaron áreas verdes, ¿no? Se utilizaron con otros fines los cambios de uso, ¿no? Con fines políticos más que todo. Pero dejemos de hablar un poco de ese tema, ¿no? Que es el antecedente. Se hizo el catastro de comunidades indígenas. Ah, claro. Se hizo el catastro. Todo lo que es comunidades se encargó SINAMOS. Sí, pero... La agricultura de la región agraria se encargó de todo lo que es para reformar. ¿De qué manera? Le apuesto que ese esquema de catastro que hicieron está bajo este mismo. No sirve, a pesar de que, mire, el PET realizó un proyecto y no tuvo factibilidad. Sabemos a ciencia cierta que cualquier catastro efectuado en el área rural va a caer en este esquema. ¿Cierto o no? Porque si lo urbano, que tiene mayor información, cae en el mismo esquema, no se integra, ¿no? No se sabe, por ejemplo, qué usos tiene, ¿no? Si lo utilizan o no lo utilizan, está a medias. O sea, el rural va a estar igual, hasta peor, por la experiencia que le digo, porque trabajamos 5 años en esto de catastro urbano, de 2007 hasta 2012, ¿no? El área rural tiene peores condiciones. Por lo tanto, cualquier catastro que se haya hecho antes va a caer en este esquema no integrado. O sea, no va a servir para manejar. Hay que empezar de nuevo, desde cero. Desde cero, como se está dando ahorita. Hay que empezar desde cero. Pero las municipalidades como que les choca entender que empezar de cero implica empezar por lo básico. ¿Lo básico qué es? Básicamente, el hacer un inventario. Y el inventario, hacerlo bajo una norma. La norma existe. Los procedimientos de normas técnicas lo estamos explicando, estamos evaluando, lo vamos a revisarlo. Existen las fichas de procedimiento de recojo de información. ¿Qué es lo que falta? Lo que vamos a ver ahora. La responsabilidad de las entidades, ¿no? Administradoras de la ciudad, sea a nivel regional, provincial, ¿no? A nivel distrital, de implementar las normas. O sea, todo está el paquete para trabajarlo. Pero desde arriba hacia abajo debe empezar acá. Porque acá ya se dieron las normas. Sin inventarios, se dieron las normas. Entonces, ese de acá, que es el distrital, el gobierno local, ¿no? Es el que debe implementar y ejecutar ya su inventario. Y no lo hace. Y no lo están haciendo. ¿Y no lo hacen por desconocimiento? No. No lo hace, que es más fácil manejar una municipalidad sin que sea, digamos, no vigilada, sino que sea, digamos, constantemente revisada. Cuando un catastro se efectúa, y lo saben ustedes, ¿no? Cuando un catastro se realiza, el punto final no solamente es la inscripción de los códigos únicos catastrales, sino su publicación. Ponerlo en una página web, trasladarlo ¿a qué punto? Al espacio del internet, con acceso a todo. Quizás parte de la información, pero esa información ya no se modifica. No modifico qué cantidad de predios tienen título de propiedad. No voy a modificar qué cantidad de predios tienen licencia de construcción, porque ya está puesto, está almacenado. ¿En qué? En una base de datos. Mientras no tengamos eso, las municipalidades pues
están de tumbo en tumbo, ¿no? Y no podemos, están las normas. Muchas municipalidades dicen, pero a mí me deben dar las normas. Ya las tienes. Y estos son los resultados. No hay aplicación de eso. Y como para poder apoyar lo que dice el ingeniero, a nivel rural es peor el caso. Ahí hay que entrar. Pero primero con normas legales que nos ayuden a, digamos, a destrampar, ¿no?, los temas legales de comunidades campesinas, comunidades nativas, ¿no?, indígenas, que son casi el mayor territorio de las áreas rurales. Y acuérdense un punto importante, acá la unidad urbana es pequeña, la unidad rural es parcelas, hectareajes, estamos hablando de mayor cartografía. El minifundio. Claro, más aún, estamos hablando de una nomenclatura, como dice el ingeniero, que data de los años 40, ¿no? Estamos hablando de los terratenientes, los minifundios, ¿no? Estamos hablando de inclusive de parcelas agrarias muy antiguas, ¿no? Hay que tomar en cuenta muchas cosas. Es historia legal rural, que creo que no debe analizarse como una parte urbana, sino primero como un análisis que debe constar unos 5 años de un análisis del estado rural antes de hacer catastro. Que en qué situación se tiene, si es necesario 3 leyes campesinas, nativas, ¿no?, indígenas, sino juntarlas en una sola, que permita el acceso de las normas modernas, de las cartografías modernas, ¿no?, y de lo que es el registro de propiedades, ¿no?, directamente, y que pueda sistematizarse como hacemos nosotros con la parte urbana. Es necesario, ¿no? Esta semana visitamos al gobierno regional y nos han dicho que este 2017 van a hacer catastro rural. No hay conocimiento de este año. Van a hacer ¿Este año? Sí. ¿En qué gobierno regional? De acá de El gobierno regional de Lima. Le preguntaron sobre qué normatividad. No, pregunte. Perfecto. Me parece muy, muy bueno, ¿no? Acuérdense que el catastro, la 28, 29 y 4, no es un catastro exclusivo urbano. Es un catastro que es integrado. O sea, perfecto, y tiene las fichas. Hemos trabajado 4 fichas urbanas, pero hay una ficha rural que está con norma. Por lo tanto, la primera pregunta, ¿van a hacerlo? Perfecto. Entonces, ¿cuál es la normatividad del catastro? ¿La ley 28, 29 y 4? ¿Van a trabajar sobre la 29090 con licitaciones urbana y rural, ¿no? O a lo mejor, ¿qué va a suceder con las irregularidades, el saneamiento físico legal? ¿Por dónde se va a empezar? Entonces vamos a caer que van a hacer un catastro, el gobierno, un catastro rural aislado, no integrado. ¿De qué me va a servir tanto esfuerzo y más aún, tanto presupuesto? Hay que ver que en el catastro urbano el principal componente inicial es no desperdiciar la información que tiene la municipalidad. A pesar que tenga todo esto, nosotros recogemos la información de la municipalidad. ¿Con qué finalidad? Para revisarlo y, ¿se acuerdan?, validarlo, ¿no? Una vez que lo valido, yo en vez de empezar de cero, empiezo del 80%. Ese 20% es tiempo y es dinero del Estado. Es dinero que ya no vamos a hacerlo porque ya hay información pequeña, pero hay, ¿no? Por eso es que no descartamos ninguna información. Pero si hacemos un catastro rural, tenemos que trabajar bajo una norma actualizada, que sea integrada para que cualquier información que yo recoja de las áreas rurales sirvan posteriormente. Si no, pregúntenle nada más van a estar seguros para la cartografía los 2 métodos, directo e indirecto, en rurales es de cajón, ¿no?, por la magnitudes y lo que es la parte verde. Pero lo más importante de esto, fuera de lo que es la cartografía, es la información de propiedad. Las propiedades que tienen, todas las propiedades a nivel urbano, rural, ¿dónde se inscriben? ¿Dónde se registran? SUNAR, ¿no es cierto? Todas, todo cae, hasta los autos caen ahí, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, que si yo voy a levantar en WGS 84 mis antecedentes de un predio rural, ¿dónde lo voy a buscar? O sea, a ver, ¿cuál es el punto? Si yo tengo un área rural donde voy a hacer catastro rural, ahora, estamos en el 2017, vamos a hacer catastro rural, sobre este terreno, de a lo mejor 50 hectáreas, voy a hacer catastro. ¿Empiezo qué?
La cartografía de frente, empiezo a evaluar cada una de las parcelas con su trabajo municipal, o me voy a SUNAR a requerir toda la información registral de este predio, que seguro debe estar en PESAS, no en MWG, ¿no? Por lo que el plano registral es tan importante como el plano municipal que yo encuentro cuando hago el catastro urbano. Pero ¿qué hago? Pido ese plano de esta área, el plano hecho a mano, a lo mejor en los años 20, 30, y lo reviso y lo valido. Y si no lo valido, lo hago de nuevo. Este trabajo implica mucha información que SUNAR me debe dar, más la revisión que yo debo tener en las oficinas de reforma agraria, Ministerio de Cultura, Ministerio de Agricultura, traer toda la información y revisarla. No creo que esa etapa la estén haciendo. Ya le digo, en el año 1970 se hizo el catastro rural a nivel nacional. Tenía una oficina de la Dirección General de Catastro en Cahuile, liderado por el mayor García Rosell. Se realizó con foto e identificación, medio de fotografías aéreas de la papa, tanto en la costa como en la sierra. Senamo se encargó de la parte de todo lo que era comunidades y catastro de todas las haciendas que había para aplicar justamente la ley de reforma agraria. Hubo una ley que se aplicó el artículo que solamente era de minifundio, nada más. Le comento una cosa. No tengo conocimiento de esa norma, pero aunque haya sido en su momento, haya costado las fotografías aéreas, seguro un vuelo, ¿no? Sí. Para después restituir. Ajá. Estamos viendo que a lo mejor levantaron cartografía hecha a mano. Estamos hablando de 1970, donde la tecnología de los sistemas de los datos de referencia eran hechos a mano. Todos los planos parcelarios, no había computadora, no habían equipos geodésicos, todos eran teodolitos. No, el CISO tenía una restitución, una máquina restituida con la fotografía. Pero ese es solamente a nivel cartográfico. Pero estoy hablando que esa cartografía no era una cartografía digital, todo era dibujado. Si usted me habla de 1970, no había ninguna computadora acá. No se manejaba todavía, ni siquiera se manejaba. No, puede ser la cartografía a nivel, pero hablo de esos planos, ¿no? O me va a decir que en 1970 había ploteos de planos. No había, se dibujaba. Se restituía, pero se dibujaban esos planos. Todo era a mano. Yo he dibujado hasta los años 90, o finales de los 80, a mano. Planos. No había computadora en el Perú. A partir de los años 90 para arriba recién empezaron a traer las primeras computadoras, ¿no? Yo trabajaba en la Empresa Nacional de Edificaciones, ENAS, y trajeron la primera computadora, que era un terminal chiquito, que para todos era, toda la oficina mirando el terminal cómo funcionaba, porque todos dibujábamos a mano. Y hizo un árbol de Navidad, me acuerdo del joven, con la letra A y todas en computadora. Y lo ploteamos, no ploteamos, sino en esas hojas de correlativas se sacó. Ahora, mire, esa información es valiosa si es que se hace un catastro rural hoy día, 2017. Si vamos a hacer un catastro rural, lo primero que deberíamos revisar son los catastros rurales efectuados en el tiempo. Se hizo en coordinación con el IGN, con las coordenadas. No, pero fíjese, 1970 son coordenadas relativas, estamos hablando que hay que traer la información, ¿no? Hay que revisar esa información, ese paquete en los años 70, rural, y alguien que está haciendo el catastro tiene que revisarlo y validarlo. A lo mejor del 100%, un 10% es válido, y ese 10% me va a ayudar a trabajar el nuevo catastro rural, pero en el 2017. O sea, claro, es una información. Claro, pero no quiere decir que toda la información va a pasar, porque son informaciones que no están interlazadas, sistematizadas tampoco. Una cartografía muy antigua, ¿no? Es como que agarramos registros públicos en la parte urbana y me digan, deme toda la cartografía digital de los años 30, 40.
Ahora lo escanearían, pero ¿qué digital hay si todo era hecho a mano? Inclusive en el ámbito rural hay planos, ¿no?, de parcelas, ¿no?, de propiedad hecha a lápiz, en papel canson, a lápiz, ¿se dan cuenta? O con tinta, no rapidograph que nosotros utilizamos, sino las tintas normales, ¿no? O básicamente lo que hacían es esquemas a mano, nada más, ¿no? Entonces estamos hablando que puede haber hecho. Para eso yo siempre indico a mis alumnos, si hay que empezar un catastro rural, primero es el análisis histórico. ¿Cuántos catastros masivos se hicieron en un periodo de tiempo, digamos, de los años 30 a la fecha? Y si existe esa información. Pero eso no implica, si las encontramos, que esa información es válida. No, es que no puedo decir que no sea válida. No puedo decir que esa información, ya, en base a eso están los propietarios. En base a eso está una cartografía. En base a eso están las propiedades. No, señor. Sí se hizo en los años 30, en los años 40, en los años 70. Perfecto. ¿Quién maneja esa información? A lo mejor lo tenemos almacenados, ¿no?, amarrados en pita en un montón de lugares, separados en diferentes territorios, ¿no? A lo mejor aquí en Arequipa, en el Cusco, y nadie lo ha agarrado solo para poder sistematizarlo. Acuérdense que una información se sistematiza, o sea, aprendamos a sistematizar sin pensar en una computadora. Nosotros podemos poner un lápiz, un lapicero, una hoja cuadricular y comenzamos a sistematizar información. Esa información que se ha hecho en esos años tiene su valor, tuvo su valor e importancia en el momento que se hizo. En 2017 tiene su valor, pero hay que revisarlo. Es como los planos que encontramos en la parte urbana. Nosotros no hacemos catastro y empezaron de cero, no, señor. Esta municipalidad, por ejemplo, a la municipalidad de Pimentel, me voy a Lambayeque. ¿Tienes información de tu catastro? Sí, tengo 3 catastros, dámelas. Todo lo que tenga, no importa que estén completas. ¿Vieron el cuadro? Completas, incompletas, o sea, tienen retazo. ¿Usted cree que de los años 70 vamos a tener todo el catastro que se hizo? Estará disperso. Y ese es un tema, ¿no? Yo le digo, esa información que se hizo en el año 70, todo eso está inscrito en el registro público, por decirlo, de una área. ¿Por qué? Porque tenía su documento de compra-venta, todo eso iba al registro público con esa cartografía, graficado, como te dice a mano, que se sacaba el área con un planímetro. Sí, pero ahí hay un tema, ingeniero. Todo lo que se inscribe en registros no necesariamente puede dar digamos, el tema de propiedad, ¿no? La informalidad que se tiene se da en la parte urbana y rural. Cuando COFOPRI hace titulación y lo inscribe en registro público, ¿qué titula? El terreno, ¿no es cierto? Y todos los actos registrales, algunos ni siquiera eran propietarios. ¿No? ¿Acaso COFOPRI hizo toda la titulación de toda una zona? ¿Todos fueron propietarios? Se quedaron como posesionarios muchos. No pequemos en decir que en el año 70, el tema rural, el 100% de lo que se catastró, se inscribieron como propietarios. No todos se han inscrito como propietarios. Y los pocos que están inscritos, hay que revisar su información en registros. La información de registro cartográfico muy antigua tiende a que esa cartografía se describa literalmente también con falencias. Acuérdense que el registro público no solamente inscribe planos, inscribe lo que son propiedades, títulos, documentos. Por eso eso es válido, cualquier documento es válido, pero si queremos hacer un catastro actualizado, la validez del documento de los años 30 se tiene que corroborar con un levantamiento actual y con la realidad actual. Entonces, Rural, lo que urbano. actualmente. Es que es así, no podemos decir lo que fue propietario en el año 40 es propietario en el año 2017. A lo mejor este señor en un tracto, le llaman tracto sucesivo, ¿no? Digamos, un retroceso a la primera de dominio, ¿no? A la primera, ¿qué implica? La primera inscripción registral, 1930 a lo mejor, ¿no? Este área rural le perteneció a una persona X. Pasan los 5 o 10 años, ¿no? Y eso va trasladándose a otra, porque esta persona no va a vivir, ¿no? Traslada a su familia, a un tercero. A lo mejor el terreno de 50 hectáreas llega al año 60 con 35. O a lo mejor llegamos al año 2000 con 15. Y en el 2017, cuando hacemos catastro, oye,
todo lo que era del año 40 es ahora la ciudad de Sullana. Claro. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema, el análisis. Por eso me preocupa que digan que van a hacer el catastro rural, ¿no? Porque eso es un tema de dinero. Hay incentivo todavía en el Ministerio de Economía. O sea, el que la ve va a pensar, pero ¿cómo lo implementas? ¿Bajo qué norma? O sea, es importante averiguar qué norma la van a hacer y bajo qué esquema, digamos, legal lo van a hacer y técnico, ¿no? Lo que usted dice es muy cierto porque, digamos, el área también en ese se modifica. Vamos a suponer que yo tenga pues 4 hectáreas, pero Cofopri vino, me dice, no tiene 4 hectáreas, 4 hectáreas, 5.000 metros. Les comento un caso para eso. Una vez una señora, una familia quiso que se le averiguara cómo estaba la situación de 30 hectáreas en el norte, ¿no? De propiedad, se supone, de ellos, ¿no? Y que le habían dado recién al fallecer los padres el plano y eran 30 hectáreas. Pero era por la parte de Castilla, de Piura, la zona de Piura, ¿no? Y yo ya había hecho el catastro ahí, urbano en Castilla. Entonces, al ver el plano y que pasaba por una zona urbana donde ella era propiedad, le dije, mejor vamos a revisar, porque tu propiedad está pasando casi por toda la ciudad urbana, donde hay bancos, cines, urbanizaciones, todo. Y ella estaba, pero si esto me pertenece. Entonces, revisando, verdaderamente en un tiempo ha sido desmembrado, ha sido expropiado, ¿no? Ganado por la unidad, titulado por Cofopri. Al final creo que no le quedaban ni siquiera 20.000 o 10.000 metros cuadrados. No le quedaba nada. O sea, las propiedades que en un momento eran de esos años, ahora son las ciudades que nosotros vivimos. En el área rural es mucho más efectivo esa situación, más que en el área urbana. ¿Por qué? Porque está sucediendo ahorita. Las inmobiliarias están trabajando las zonas y cambiando de uso en coordinación, entre comillas, con las municipalidades, zonas seriasas, zonas rurales, y le están dando una habilitación urbana sin tener el conocimiento de que no hay proyectos de obras de infraestructura urbana en esa zona. Pero crean la habilitación urbana legalmente y hacen proyectos y venden, ¿no? Bajo el esquema de que son casas playas, casas huertas, campo a la ciudad. ¿Dónde están los planes urbanos que indican que ese uso está para esa zona? Entonces nos vamos a encontrar que las ciudades también, ¿no?, han sido modificadas, las urbanas, sobre la base de áreas rurales, comunidades campesinas, ¿no? Por si acaso, todo Jicamarca pues está en San Juan del Lurigancho. ¿Se dan cuenta? Y entonces estamos hablando de que se mezcla entre lo urbano y rural la informalidad. Por eso es tan importante que si hay la intención de catastro, ¿no?, preguntar solamente por curiosidad con qué normatividad catastral van a hacer. Y yo le apuesto casi el 90% que no es la 28294, porque eso es mucha plata. El catastro en un gobierno regional, caramba, es mucha plata. ¿Para qué vamos a gastar tanta plata si no vamos a llegar al nivel que queremos, ¿no? ¿Qué queremos nosotros? ¿Que un catastro qué? ¿No? Tener lineamientos conceptuales para que nos permitan decir mi catastro va a servir. Yo no quiero que sigan trabajando las municipalidades de forma aislada en catastro, porque están gastando plata y no sirve. ¿Para qué? Es como que el primer esquema de la municipalidad que dibujé, las oficinas, ¿no? Imaginen cada oficinita un distrito. Cada uno tiene su propia base de datos, su propia información, su propio catastro. ¿Sirve? No sirve. Si no sirve a la municipalidad porque las oficinas están aisladas, son pequeños fundos dentro de cada municipalidad, menos va a servir la municipalidad en sí. A esto tenemos que apuntar, ingeniero, ingeniera y jóvenes, ¿no? El tema de catastro, tenemos que olvidarnos que el catastro tiene que manejarse como se manejaba antes, porque hay una norma. Hemos visto un video, ¿no? Honduras, ¿no? Estamos hablando de ahora vamos a ver Uruguay, Brasil vamos a ver hoy día. Y todos hablan sobre el esquema de hace 30 años, 40 años, ¿no? De pequeños centros, digamos, países pequeños centroamericanos, ¿no?, que están trabajando un catastro ya con una orientación a lo que es la multifinalidad, ¿no?, la integración de los catastros en la información municipal. Estamos hablando que el fin fiscal debe ir ligado con la información catastral actualizada, el mantenimiento catastral. Estamos hablando que ellos manejan hace 30, 40 años y nosotros
que es un país económicamente mucho mejor que esos países centroamericanos, ¿no? Inclusive mejor que México a nivel económico, pero totalmente desordenado a nivel urbano y rural. Nuestras ciudades están desordenadas. La norma sale en 2004, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? 13 años, pero 13. ¿Acaso la norma sale y al año siguiente todas las municipalidades se acogen a la norma? No, allá en lo que hemos visto de esto, todas están acogiéndose a una norma. No dicen IGN, pero tienen otro nombre. No dicen SUNAR, pero tienen otro nombre similar. A lo mejor no trabajan, ¿cómo se llama? Distritos, ¿no? Trabajan a lo mejor otro tipo de nomenclatura, pero la idea es clara. El catastro debe ser multifinalitario, debe ser integrado, por lo tanto, debe ser público. Eso nos falta a nosotros asimilar, ¿no? Ahora, sigamos avanzando. Dice, vamos a ver unas líneas maestras conceptuales. Este punto señala las pautas básicas que se debe tener en cuenta al normar la implementación y la operación de los catastros urbanos municipales, ¿no? Primero, que los catastros deben, como dice una línea maestra, debe ser único. Los catastros urbanos municipales, o mejor aún, los sistemas de información y gestión del catastro urbano municipal debe constituirse sobre pautas básicas que permitan integrar y articular toda la información de esa jurisdicción donde hacemos un catastro. Punto básico, integración de la información. Ninguna información tiene que ser aislada, ni debe ser propiedad de una municipalidad, ni propiedad de una oficina municipal. ¿No les ha chocado alguna vez que la información municipal de cada oficina es distinta? Sobre el mismo peor, le mandan el cupón, la cuponera, y no tiene su dirección. Dice otra, y ustedes exigen que le pongan su dirección, ya le cambian, pero nace generalmente como parcela, su parcela. Generalmente vayan a ver, así, escojan cualquier oficina y van a ver qué sorpresas se dan. Como dice, debe constituir partes básicas, ¿para qué? Para información de la jurisdicción, a fin de estructurar niveles de información a nivel distrital, provincial, departamental, regional y a nivel nacional. Se dan cuenta que el catastro, al ser único, con una única información, corre todos los niveles. Por lo tanto, debemos llegar no solamente al distrito, sino llegar que al Perú tenga en un momento, ¿no?, una información actualizada. Por eso yo dudo que seamos 30 millones de habitantes. Yo creo que ya sobrepasamos los 35 si no llegamos a los 40 millones. Porque uno de los catastros importantes es el de población. Y no sé si se percataron que la ficha catastral indica ahí la cantidad, ¿no?, titular, ¿no?, cónyuge y quién, o sea, casi jalamos información de población, más actualizada que el INEI, y con más información, la de la casa, de la construcción y la propiedad. En realidad, un catastro nos puede dar la real cantidad de peruanos que tenemos actualmente. Yo creo que el descalabro económico de que falta en Puno, falta en Cusco, falta en otros sitios, ¿no?, apoyo es porque realmente estamos contando una cantidad no exacta de población peruana. Creo que estamos pasando a los 35, por lo menos llegando a los 40 millones. Y cuando nos demos cuenta de eso, vamos a decir, entonces hay que ordenarlo de otra manera. ¿Se dan cuenta? Y ahora, iniciar el catastro es bien difícil, ¿eh? No es fácil. Más aún que sea una norma nacional. El catastro, la ley está para cumplirse. Lo que pasa es que el desorden hace que no la cumpla, no la haga. Muchos dirán, pero yo quiero, pues, en 5 años quiero, pues, tener resultados. Sí, los primeros resultados vas a tener, que es la primera información ya ordenada de tu jurisdicción. No te va a servir para reelegirte, pero para el territorio peruano sirve que tengas puntos de control geodésicos, ¿no?, que tengas una cartografía actualizada, que sepas exactamente cuántas construcciones tienen, en qué estado están, ¿no? Sirve también para las zonas a lo mejor de problemas, zonas de riesgos, ¿no? Sirve para prever, ya tú pasarás, pero toda esa información le va a pasar al otro. El nuevo alcalde va a tener que seguir trabajando, actualizándola y manteniéndola. Así debe funcionar. ¿En cuántos años a lo mejor tendremos a toda la nación? Unos 10 años a lo mejor. Los pequeños países centroamericanos hablan de un catastro ya manejándose de 30 años. Y nosotros acá, 2004. Sigamos así. Una línea maestra total. Los catastros deben construirse sobre las siguientes consideraciones. Deben ser completos, ¿se acuerdan el cuadrito?
incompletos, no deben ser completos. Es decir, que cubran la totalidad del ámbito de jurisdicción municipal. ¿Se acuerdan el cuadrito? El cuadrito decía, tengo catastro, pero está incompleto. Tengo catastro parcialmente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ese es el tema, ¿no? Que debe ser integral, ¿no? Deben ser actualizados los catastros. De nada me sirve tener un catastro de hace 40 años si no lo actualizamos, ya sea en cualquier ámbito urbano y rural. Ese es el primer motivo de un catastro, digamos, con la nueva norma. Hay que actualizarlo. Y siempre una cosa, el catastro se hace una sola vez, sea en rural o urbano, en cualquier sitio, una sola vez. Y después, ¿qué sigue? Su mantenimiento y actualización. Pero vamos a casos puntuales, ya no vamos al integral, porque el integral es el paquete más grande, el gasto mayor se hace haciendo el inventario. Y después, solamente actualizando, avanzando y manteniéndolo en el tiempo el catastro. Y así vamos a tener un catastro de 10, 15, 20, 30 años, 40 o 50, actualizado en el momento que yo lo necesite. Cuando no haga mantenimiento, el catastro que yo haga en un año se pierde. Si no lo actualizo, se pierde. La ciudad es viva, se mueve, se modifica. ¿No se han percatado? ¿No? Se modifica por el mismo uso que le damos. Comienzan a cambiar. Aquí hay una vivienda de 2 pisos, ahora hay de 10, ¿no? Aquí ya no hay una pista, hay un viaducto, ¿no? Estamos hablando que se modifica constantemente. La fotografía que hacemos del catastro solamente va a ser válida siempre y cuando se mantenga y se actualice en el tiempo. Si no hacemos esos dos procedimientos, ese catastro no sirvió. Y si no sirve, ese dinero. Igualito en el gobierno regional lo que piensan hacer, ese dinero va a salir del erario nacional. ¿Con qué proyección? ¿Cuál es el objetivo? ¿Una sola vez? No, señores, a lo mejor van a ser como la parte urbana. Todos los años hacemos catastro. ¿Y de dónde sale? De los bolsillos del contribuyente. Y el contribuyente, como sabe que le están, entre comillas, bolsilleando, no se presenta y empieza la informalidad. No me registro en la municipalidad. ¿Para qué? Después regularizo. Así es. También debe ser gradual. Los catastros, tanto para la implementación como para la operación, deben tomarse en cuenta los diferentes tamaños. Claro, no es lo mismo trabajar San Juan del Lurigancho que trabajar Breña, ¿no? El ámbito territorial también hay que hacerlo de acuerdo al tamaño, ¿no? De forma gradual. Solamente se imaginan lo que era antes San Martín de Porras. Era grande, hasta que pum, dijeron no, nació Los Olivos. Ese caso que se dieron en los años 80, 70, finales de 70, principios de los 80, como dirían un amigo, es un chancay de 20 con ahorita con San Juan del Lurigancho. San Juan del Lurigancho es como para tener 3 distritos ahorita. Es inmenso. Más, un poquito más, por un cerro nomás, ya no agarra Chosica. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de que ya debemos, o hacemos una cosa, o integramos todo. Primero tendríamos que hacer el catastro, porque la idea no es atomizar de distritos, sino que se maneja de forma integral, ¿no? Yo avisoro, digamos, una posibilidad de aquí 20, 30 años, en que ya no tengamos 30 y tantos distritos en Lima Metropolitana, sino unos 10, ¿no? Pero manejables, integrados, ¿no? Con a lo mejor con 10 alcaldes, ¿no? Digamos, entre comillas, ¿no? Pero que se maneje bajo una integración de información multifinalitaria, multidisciplinaria, actualizados sus catastros, publicados todos. No es necesaria tanta gente, pero tendríamos que mantener que todos los catastros sean iguales y actualizados y mantenidos en el tiempo, ¿no? Yo estimo que si se hiciera eso, en 30 años podría reducirse eso, porque la globalización implica eso, ¿no? Ya no podemos estar teniendo pedacitos feudos, ¿no? El Perú a lo mejor termina siendo, o en Sudamérica, ¿no? Un solo país, Sudamérica, ¿no? Como está sucediendo con la Unión Europea, ¿no? Pero hay problemas, o sea, hay que llegar a integrar al final, ¿no? Integrar la información, pero a visorar que en el fondo, por ejemplo, en el caso de San Juan del Lurigancho, un mismo alcalde, un solo alcalde para ese distrito que tiene como 3 o a lo mejor hasta 4 distritos. Canto Grande ya es un distrito. Bayóvar ya es otro distrito. Las Flores ya es otro distrito. Todos son más grandes que Breña, por ejemplo.
Y Breña es un distrito. San Juan de Lurigancho está por Zárate. Sí, Campoy, toda esa zona, ahí arranca San Juan de Lurigancho y se va hasta Chosica. La comunidad de Jicamarca está ahí. Todo está ahí. Jicamarca hasta la otra parte. Es igual que Chorrillos. Chorrillos tiene una inmensidad de espacio. Ya Chorrillos debería separarse, ¿no? Actualmente, para después a lo mejor juntarse, pero ahorita no puede haber un alcalde, ¿no? No puede haber un rey, ¿no? Que maneje tanto y sea tan poderoso que esté pues 5, 8 gestiones, 10 gestiones. Y todavía se ufanan, ¿no? Chosica, Chorrillos. Yo tengo 8 gestiones. Vayan a ver esa implementación de catastro que tienen o de información que tiene esa municipalidad. Parecen esas escribanías en donde su expediente, espérese un ratito. A ver, la hoja, pum, aguja de arriero, hueco, y después cosen. Esa sistematización que 8, 10 gestiones municipales. Es para criticar directamente. Igual está sucediendo en otros municipios. Por eso le digo, ¿no? Yo creo que ahí se cortan verdaderamente varias situaciones. Las normas no solamente las tenemos para hacer el catastro, pero no tenemos las personas idóneas, ¿no? Para que desarrollen estas normas. Tenemos a las personas que datan de los años 50, 60 con esa mentalidad, ¿no? Hay que llegar a ser alcalde, ¿para qué? Para beneficiar al país. Pero ya no es solamente buenas intenciones. Los alcaldes nuestros tienen que ser ya técnicos en esto. No necesariamente tienen que ser arquitecto o ingeniero, pero deben ser por lo menos tener una idea o estudios relacionados a los 2 elementos básicos que tiene el catastro en sus niveles, digamos, normativos: acondicionamiento territorial y planes urbanos. Lo mínimo que debe saber un alcalde es eso. Un diplomado, una maestría, algo. Ya, a lo mejor eres abogado, algo. Pero si tienes eso, tienes tu conocimiento distinto, tu mente más abierta. Si no lo tienes, solamente quiero hacer obras, y estás destruyendo la ciudad, ¿no? Y estás generando un problema, como estamos viendo el caos ahora, ¿no? ¿Se acuerdan que esa película de ¿dónde está el piloto? ¿No? Aquí parece ¿dónde está la policía? Por todo lo que está sucediendo. Mañana, por si acaso, solamente una recomendación: no vayan a ningún centro comercial. Y no porque le digan a Jockey Plaza, porque mañana ya está anunciado que va a haber algo así. Lo han anunciado por redes sociales. La misma gente que ha sucedido esto en Independencia ha anunciado que el jueves, 2 de la tarde, va a haber algo similar en Jockey Plaza. Pero nadie anuncia algo que va a hacer, ¿no es cierto? Y lo que sí es cierto que puede ser a lo mejor en otro centro comercial. Ojalá que la Policía Nacional esté predispuesta en todos los centros comerciales. Más bien que todo, en toda la ciudad. Porque nadie anuncia pues el sitio donde voy a atacar, ¿no? Así que hay que tener cuidado nada más, estar observando. Y como dijo un amigo, si sucede algo así, al suelo nomás ya estoy muerto, pero al suelo me hago el muerto. Pero al suelo. No se hagan los héroes en este caso del edificio. Han visto lo que ha sucedido. Entonces, sabemos que para hacer el catastro municipal hay que hacerlo de manera progresiva, pero tratando de implementar, operar y sostener la información en el tiempo. Eso es importante, ¿no? ¿Por parte de quién? De los administradores municipales. ¿Quiénes son los administradores municipales? No, señores alcaldes. Entonces, lo lógico de esa parte es que si yo tengo 2017 y hago catastro acá, ¿no? ¿Cuántos periodos de tiempo? ¿4 años? 4 años, ¿no? Estamos hablando el 2021. Aquí el 2025. Aquí el 2029. ¿Estamos? Ya, póngale hasta este periodo. Hay 3 periodos municipales. Lo que se quiere es que si aquí hago catastro, en el 2017, implemento el catastro, a lo mejor a nivel de Lima Metropolitana, implemento el catastro, doy los primeros pasos operativos, ¿no? Hago mi primera labor de catastro, 1, ¿no? Y que en este periodo de tiempo hago 1, más 2, más 3, y sé que hay 40 pasos, pero me quedo en este periodo, 3 pasos. Y el que lo recibe hará el 4, más 5, más 6, de un total de ¿cuántos pasos? A lo mejor de 50 pasos.
Y que el siguiente hará el 7, el 8, el 9 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo haga, inicio, implementación de catastro a nivel, me va a durar varios años. A lo mejor acá tengo los primeros resultados. Lima Metropolitana, 36 distritos, ¿no? Están con catastro integrado. A lo mejor este de acá logra que esos 36 estén actualizados y mantenidos en el tiempo. A lo mejor recién acá, esas 36 municipalidades están haciendo toma de decisión. Ya están gestionando una nueva ciudad. ¿Cuántos tiempo está pasando? Imagine, casi 8 años. Muy optimistamente. Pero se tiene que empezar, o sea, lo que dice ahí es que debe haber continuidad de todos los administradores municipales. No olvidarse que el tema catastral no es un tema, digamos, de personas, sino de entidades, ¿no? SUNAT, registros públicos que está ahí, municipalidades, Ministerio de Economía, todas existen, no interesa quién esté. El lineamiento se debe mantener en el tiempo, eso es lo que se quiere. Al final yo debo llegar a 50 eventos que voy a hacer durante un periodo de tiempo y lo voy a seguir. Ya no haré catastro, el catastro ya lo hice, aquí ya lo hice. Ya no puede haber esta línea azul por acá o esta línea azul por acá, ya no, porque aquí el mayor gasto se hizo acá. La implementación y todo el catastro, la fotografía en ese momento. El gran catastro nacional es lo que necesitamos, el inventario nacional. Vamos a llegar al bicentenario, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo llegaremos al bicentenario, señores? Con el NI diciendo que somos 32 en el año ¿qué? En el año 21. Sí, pues, sigamos. Debe ser progresivo, ya lo hemos visto, ¿no? Debe ser diferenciado. Debe diferenciarse los catastros según el tipo de información al cual está orientado, de manera de priorizar aquella información más relevante en la gestión municipal. Eso es cierto, ¿no? Hay que pasar de la captura de tipo de datos en función de los requerimientos del municipio. A ver, el catastro en sí tiene que ser orientado a qué tipo de catastro voy a hacer. Si es un catastro urbano municipal, hago la parte urbana. Y si es la parte urbana, propiedades. Pero puedo hacer también un catastro de equipamiento urbano. Ya estamos hablando en la parte municipal. También puedo hacer a lo mejor un catastro de arbóreo, o sea, a lo mejor de los árboles. Puedo hacer un catastro de ríos, de vías. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que dice acá es que debemos llegar primero a determinar, ¿no?, que hay que diferenciar el catastro. Una cosa es hacer un catastro urbano, ¿no?, de propiedades, y otra cosa es hacer un catastro diferenciado, o sea, muy específicamente. Un catastro a lo mejor de salud, pero ya tengo el catastro integrado, el primero, ¿no?, el masivo, el integral, y después hago los catastros diferenciados, ¿no? Debe ser articulado los catastros, claro. Deberá mantener una codificación de enlace y nomenclatura que permita su articulación con información de otros ámbitos de provincia, departamento o distrito. ¿Se acuerda que le hablaba que un catastro hecho en Arequipa, otro aquí en el Cusco, otro en Tacna, en Piura, ¿no?, otro en Tumbes, ¿no? Estamos hablando que cada catastro A, B, C a nivel nacional debe ser el mismo en cuanto a su base de datos. Cuando queremos integrar todo eso a un sistema, a un SIT, todos deben tener el mismo lenguaje. No me importa en dónde estén. El mismo sistema informático, el mismo sistema de recojo de información catastral, el mismo sistema cartográfico. ¿Para qué? Para que se almacene en esta gran base de datos. Y la única forma es que estos catastros sean pues a nivel nacional, ¿no? Pero empezamos siempre por el gobierno local, municipios distritales. Pero debemos llegar a esto. Al final debemos tener, ¿no?, en el Perú tantas estaciones totales, tantos puntos de control geodésico necesarios para tener una cartografía actualizada del territorio nacional. Siempre vamos a tocarnos con problemas, ¿no? A ver cómo lo haces tú en el Amazonas, ¿no?
Pero, de todas maneras, creo que el Perú necesita una cartografía en el año 2021, de lujo, como dicen, ¿no? O sea, lo más actualizado posible. No podemos llegar, pues, a una cartografía todavía manejándose 2 datos a la vez, pues. Eso es lo que está sucediendo. Vayan al IGN. Ellos también tienen ese problema. Vayan a SUNAR. Están trabajando con 2 datos. Es un problema. ¿Por qué? Porque no hay apoyo, digamos, del gobierno central para implementar el levantamiento cartográfico, ¿no? Que permita a SUNAR, por ejemplo, valerse de esa información y actualizar sus planos que tienen ahí, o rectificar, ¿no? O validar la información, ¿no? Que tienen. Ese es un tema bien grande, masivo. Yo lo veo como un tema como se hizo para COFOPRI, ¿no? Masivo, con apoyo de afuera, Banco Mundial. Igual tiene que suceder. Y no puede ser a nivel nacional, a lo mejor gradualmente, de forma gradual, pero tiene que haber constantemente un catastro de actualización masiva que permita a las entidades después, en un momento ya todo está en el mismo dato. Ahorita no, ahorita las que reciben, que son las municipalidades, trabajan en cualquier dato. Como se llama, el IGN, que es la cartografía, está chocando que tiene cartografía que ya no es válida. Incluso registros públicos, que es donde se inscriben todas las propiedades también antiguas, ya no son válidas. Quedan como planos, quedan como teoría, está puesto ahí. Pero a nivel de toma de decisiones, yo agarro un plano, eso no me sirve. Y un predio, o sea, que uno quiere SUNAR, ¿actualizarlo? O sea, si lo presentamos con base 56 o WGS84, ellos lo toman, ¿no? Claro, ellos te piden, más bien te piden los dos. En la esquela de observación te piden. ¿Cómo lo valida? ¿Cómo se valida eso? Bueno, ahí, bueno, no quiero entrar al tema de institución, pero no hay forma de validarlo. No hay forma, porque usted sabe que el PESAT que tienen ellos, comparado al WG, no coincide. Y entonces, lo único que es, no he visto su trabajo, pero estimo que deben tratar de hacer valer, ¿no?, el plano inscrito que tiene y sobre eso superponerlo, georreferenciarlo, en pocas palabras, calzarlo. No le veo otra, ¿no? Y eso de calzarlo es AutoCAD más, ¿no? Pero no es real. No es real. Debe ser masivo. Exacto, por eso digo, y no puede ser masivo a nivel de territorio. A lo mejor SUNAR diga, yo quiero Banco Mundial, quiero trabajar de 36 distritos de Lima, quiero trabajar 10 distritos. Y esos 10 distritos implica esta cantidad de propietarios, ¿no? Por lo tanto, lo lógico sería, quizás lo mejor sería que cada propietario vaya y presente su propio plano para que ese mosaico de propiedades que tiene SUNAR a nivel nacional, un mosaico de propiedades, que cada uno es un perímetro, ¿no? Digamos que por aquí se está dando, es como si fuera un rompecabezas, ¿no? Póngale que esta parte sea la más antigua y SUNAR lo tiene inscrito en registros públicos, toda la propiedad tal como está ahí, pero están en PESAT 56, pero estamos hablando de 40 años, 50 años atrás. Si este propietario efectuara su actualización de su propiedad, porque ojo, en la base de datos, de la base de propiedades que tiene cartográfica SUNAR, no solamente están los propietarios, los posesionarios y a lo mejor algún perímetro que todavía puede moverse, que ha sido digitalizado, o sea, está todo. Pero si este de acá lo trabaja en Datum, ¿no? WGS, con puntos geodésicos, todo, y bien este sería el punto de partida para que después este de acá, a lo mejor solicitarle que haga o sea el que debe ser el siguiente perímetro que se acople a este. O sea, una pregunta. El propietario de un determinado lote puede presentar con puntos geodésicos. Claro, le conviene a SUNAR que le presente de esa manera. Claro, pero a ver, si en este predio hay puntos de control geodésico cerca, acuérdense que no siempre vamos a encontrar. Pero si uno paga. Claro, si uno paga,
y ARCE estarían ayudando a que la base cartográfica de propiedades de SUNAT empiece a actualizarse. En caso contrario, SUNAT tendría que hacerlo en forma masiva, con presupuesto, y diría, solamente trabájame en estos 5 años esta área. Y de aquí pueden haber a lo mejor 200 propiedades, ¿no?, que han sido actualizadas. ¿Cuántas propiedades pueden haber actualizadas, digamos, inscritas, registradas en SUNAT? Si nace del año 37. Miles, ¿no? Estamos hablando de que es un trabajo bien fuerte, ¿no? Si reciben 2, lo más lógico es que estén solamente moviendo, ¿no? El que tienen empezar, lo están moviendo para calzarlo nada más. Pero georreferenciado, o sea, es un manejo técnico, digamos, muy lógico por las circunstancias, pero no es el óptimo, ¿no? Al final, esa información como que no me va a servir mucho, ¿no?, si hiciera el catastro. O sea, hay que hacerlo, hay que levantar. Cartográficamente, definitivamente hay que hacerlo. Vamos a tener problemas digamos, en las zonas amazónicas, ¿no?, por la espesura, que todo. Pero que nos levantemos el 70% y que esté pues con cartografía. Un país con una cartografía moderna, actualizada, porque el WG es a nivel mundial, ¿eh? No estamos hablando de Perú nada más. A nivel mundial, todo lo utiliza. Si el Perú tuviera el 70% de su cartografía, dejando de lado la parte amazónica, sería, ¿cómo se llama?, una situación, un gol sería para el Perú. Actualmente las cartas nacionales están con ese sistema del WG 84. Las cartas. Sí, el problema es que si están en WG S84, las cartas nacionales, y la parte interna, justo lo que necesitamos, porque acuérdense que manejamos del gobierno central hasta el gobierno local. Ya, este es el problema, ¿no? O sea, si nosotros manejamos el territorio, digamos, más macro, o sea, digamos, el Perú en sí, ¿no?, nuestras cartas en forma general van a coincidir, porque tenemos puntos de seguridad. El problema está dentro. Que una vez que tengamos, a lo mejor, disculpe, era por acá. No, por acá, ya es por acá. A lo mejor es así. A lo mejor pasa por acá. Disculpe, va a haber modificaciones. El tema es que el mosaico interno lo están acoplando a la parte externa, pero ¿cuántos de estos todavía no están pues fijos? No solamente es un dibujo, sino es darle la georreferenciación exacta de ubicación, coordenadas, no las relativas, sino estas coordenadas geodésicas. Si estamos trabajando con el GPS, estamos conectando con un sistema de posicionamiento global, ¿cómo voy a estar moviendo, pues? Y tampoco, si nuestras cartas están bien hechas, ya es como que, miren, mi casa está limpia, levanta la alfombra, abajo está toda la sociedad. Igual, analicen cada distrito, no hay cartografía. Tenemos lo macro, pero lo que nos interesa es el territorio, las propiedades, ¿no? Bueno, es una opinión. Claro, WG, el año 56, PESAT, 56, ¿no? Ese es el sistema local. Exacto. Y el global es Ajá, ese es el que se maneja ahora a nivel mundial. La base que tiene el gobierno regional es 56, SA 56. Por eso le preguntaba bajo qué normatividad, porque si es la 28, 29 y 4, tiene que entrar con la WG. Y, o sea, tienen que levantar todo. O sea, se presenta un plano con coordenada de WG 84 y SA 56. No, es que no puedes tener dos sistemas, dos datos. No sirve, tiene que ser uno solo. La ley indica que en el Perú el único datum que se maneja es el WGS 84. Nada más. Esa es la ley. La ley indica eso, cartográfica. No hay, el otro día ya no existe. Pero ellos piden 56. Mire, es como en SUNAT. Presentas WG y te sacan la hoja digamos, la esquela de observación. Que anexen el PESAT. O sea, porque ellos manejan el PESAT. Entonces, por eso le digo, el PESAT sí lo encajan en su base de datos, pero no está fuera de la ley. Para WG, entonces, ¿qué hacen? Yo creo que están moviendo. Y ya quedó en WG. No, pero es teoría. No estamos hablando de lo real, ¿no? Lo real es que se levante de nuevo. Nosotros hicimos, ¿no?, 60 municipalidades. Evaluamos 300 a nivel nacional en 5 años.
Y nos agarró justo con el cambio de datum. Todos los que pudieron hacer fórmulas, tratando de, digamos, convertir el PESAT en WG, no dieron resultado. Conclusión, levantar de nuevo. ¿Qué? Levantar de nuevo todo. Todos los planos que ya estaban en PESAT, de las localidades que analizamos, levantarlo de nuevo. Como de un nuevo sistema, de Nada más. ¿ves? El PESAT. Primero con el PESAT, Sí, pero después tienen ellos que presentes en esa coordenada. No, como se llama, registro público no te pide que se va a inscribir en PESAT. Te pone el esquema y te dice, puedes adjuntar eso, pero en realidad casi tú tienes que presentarlo los dos para que avance tu trámite. Nada más, pero en el fondo yo creo que no la están manejando porque ellos tampoco tienen esa base en WGS 84. No tiene, sí, hemos tenido bastantes trabajos con ellos, digamos, sobre estos cursos en SUNAR, y sí me he dado con la realidad de esa, ¿no? Su base de propiedades está en PESAT, no está en WG, y es un problema para ellos, ¿no? Si es la entidad que recibe las propiedades, imagínense. Por eso digo, todo debe darse a través de proyectos masivos. Definitivamente el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el MEF y los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales, locales, distritales, deben digamos, de coincidir, es que deben haber proyectos masivos con presupuestos de entidades, tipo, a lo mejor el Banco Mundial, ¿no? La ONU, no sé, que ayuden, ¿no?, a que la cartografía peruana, sin tomar en cuenta el catastro, sea trabajada desde ya. ¿Cuánto va a durar? No va a ser de un año para otro. Así como hemos visto a nivel cronológico, fácil tenemos unos 20 años hasta que se levante todo. Pero mientras vamos levantando, vamos avanzando. Si no levantamos, las entidades tampoco tienen las herramientas para poder. Y el IGN, ente rector de la cartografía en el Perú, debe estar con un problemón también, ¿no? Suerte que no hay guerras. Debe ser progresivo, diferenciado, articulador los catastros urbanos municipales, porque deberán mantener una codificación de enlace y nomenclatura para que todos los catastros que se hagan se puedan interlazar. Debe ser incluyente, porque deberá permitir, ¿no? Deberá permitir que sea posible también su articulación con información proveniente tanto de otras entidades del Estado como del sector privado. ¿Usted qué cree? Que la información catastral, si tuviéramos la información de Lima Metropolitana, ¿solamente el Estado lo va a utilizar? No, señores, el sector privado también. Ya no vamos a pensar que estas inmobiliarias agarren cualquier cosa, ¿no? Y discúlpame, aquí está la información. No, que yo quiero cambiarlo porque es área rural, quiero tener habilidad. No, según el catastro, esta zona es área verde, intangible, imprescriptible, inalienable. Ya no puede haber en toda la costa peruana decir que yo puedo, según la Constitución, nadie me puede impedir que de Tumbes hasta Tacna yo camine por toda la costa peruana. Pero sí nos impide. Hay muchas propiedades que están. ¿No se acuerdan? Desde Tumbes, aquí nomás en Chorrillos tenemos el Regatas Club. No puedes cruzar. Y según la Constitución política, toda la costa peruana bañada por el mar del Océano Pacífico es inalienable, imprescriptible e intangible. Teoría. Sigamos avanzando, señores. La presente norma técnica que estamos revisándola y analizándola, ¿no?, está diseñada fundamentalmente para guiar la implementación y gestión del catastro urbano municipal. O sea, ya sabemos que existe la ley. Lo que estamos ahorita es solamente, con la norma técnica, ver cómo se debe implementar y ejecutar, ¿no?, para que sea operativo a nivel del catastro urbano municipal, en el entendido que se implemente la función permanente del catastro urbano municipal. Permanente, o sea, la municipalidad no debe tener solamente una oficina que diga catastro, sino que funcione como catastro. SUNAR tiene una oficina de catastro, pero hace una parte del catastro, no hace catastro. Deberíamos ponerle otro nombre. Le decía, ¿por qué ponen catastro? ¿Hacen catastro? ¿Salen a campo? No salen, no hacen catastro, ¿no? Así hablamos que de manera hay que garantizar catastros urbanos municipales permanentes, vivos. Ya esa palabra, que sea vivo, es cierto, o sea, que ese catastro que haga una municipalidad no se quede estático, no es el inventario es una fotografía, pero al hacer
esa información, una base de datos, se convierte en algo vivo, en algo que debe estar actualizado y mantenido en el tiempo, ¿ya? Sigamos avanzando. Marco legal. Para este efecto, nosotros vamos a determinar en todo lo que veamos nomenclaturas. Por ejemplo, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, MBCS. Cada vez que veamos eso, es el Ministerio de Vivienda. Cuando hablemos de Ley Orgánica de Municipalidades, LOM. Cuando veamos eso, en toda la explicación, es la Ley Orgánica de Municipalidades. Gobiernos locales, GL, municipalidades provinciales, MP, municipalidades distritales, MD, el Decreto Supremo, DS, la Resolución Ministerial, RM, el Catastro Urbano Municipal, CUM, las normas técnicas, normas, Sistema de Información y Gestión del Catastro Municipal, SIGHUM, ¿no? Estamos hablando que el Sistema de Información y Gestión lo podemos hacer a través del Catastro Urbano Municipal y también a través de un Sistema de Información y Gestión de Acondicionamiento Territorial. Uno es el SIGHUM, que es Sistema de Información y Gestión del Catastro Urbano Municipal, y otro es el SIGCAT, que es el Sistema de Información y Gestión de Acondicionamiento Territorial. Uno, el SIGCAT, es a nivel macro y el otro es a nivel local, que viene a ser el SIGCUM. Estamos, Sistema de Información y Gestión, tanto para el catastro urbano como para el acondicionamiento territorial. Esas siglas nos van a ayudar a un poco a ver todo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nos dice que se aprueba el reglamento de condicionamiento territorial en el año 2003 y desarrollo urbano, ¿no? A cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Abajo, artículo 4, los gobiernos locales, GL, ¿no? Son órganos de gobiernos que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, ¿no? De su competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico según la ley ¿no? La ley LO, que es Ley Orgánica de Municipalidades. A ese punto hay que analizarlo bien. Habla que los gobiernos locales deben ser, ¿no? Gozan de autonomía política, económica, administrativa. Hasta ahí lo entienden los gobiernos locales. Pero hay que agregarle en los asuntos de su competencia. El gobierno municipal no puede asumir planes directores o elaborar planes directores porque eso le compete a otra entidad, que viene a ser el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Pero ellos lo están haciendo, o sea, están escapándose de su ámbito porque ellos dicen que son autónomos económicos, ¿no? Dicen, yo soy autónomo, yo básicamente soy una entidad que gozo de autonomía política, económica y administrativa. Está bien, pero en los asuntos de tu competencia, no de otras entidades. Cambio el proyecto de inversión del Estado, el dinero lo paso para otro lado. Oye, eso es del MEP, no es tuyo. Y lo hacen, por eso se crea, deja parque, ¿cómo se llama? Parque Ría Rímac, y toman eso y hacen 28 de julio. Está agarrando otra competencia que no le corresponde. Y aquí lo dice claro, ¿no? Los gobiernos locales, como le dice, son órganos de gobiernos autónomos. Pero también todas las municipalidades provinciales para su jurisdicción urbana y distrito están obligadas a elaborar y mantener su catastro urbano municipal, como lo dice la ley de orgánica de municipalidades. Estamos hablando que las municipalidades provinciales, para su jurisdicción urbana de distrito capital, están obligados a elaborar y mantener su respectivo catastro urbano municipal. Lo están haciendo, quizás por eso están entrando ahorita, ¿no? Los gobiernos regionales también en ese caso, ¿no? Para todas las municipalidades distritales, ¿no? Están obligadas a elaborar y mantener su respectivo catastro. A elaborar. Es necesario que lo hagan. La ley se lo está indicando. ¿Y qué ley es? La ley orgánica de municipalidades, la que es la ley, digamos, rectora de las municipalidades. Y le dicen que tiene que hacer catastro. Claro, lo tomaron a pecho. Todos los años hacen catastro. Todos los años. Generalidades. Vamos a establecer algunos procedimientos, como dice la ley, técnicos administrativos para la implementación, mantenimiento y operación del catastro urbano municipal, según el sistema de información y gestión del catastro urbano municipal, que deberá ser seguido por todas y cada uno de los gobiernos locales a nivel nacional, ¿no? Señalándose los requerimientos técnicos y administrativos mínimos necesarios para permitir estandarizar información catastral urbana.
Ese es estandarizar, es lo que hay que hacerlo y evitar que no lo haga. Todas las municipalidades dicen que tienen catastro, pero no todas están estandarizadas para poder manejarnos como una sola. Ojo, que ese cuadro inicial que vimos fue hecho por el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay que establecer los niveles mínimos de implementación, mantenimiento y operación catastral, según las particulares características de cada jurisdicción municipal. Claro, no es lo mismo hacer un catastro en Cerro de Pasco que hacer un catastro a lo mejor en Yanaguara, en Arequipa, ¿no? Cerro de Pasco tiene una condicionante climatológica, geográfica, hasta física actualmente. Yanaguara tiene una condicionante histórica, ¿no?, de ciudad pequeña, rodeada, ¿no?, en una parte muy urbana, sin mucho crecimiento rural, tampoco área de expansión urbana. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene como competencia sobre la condición. Miren, el Ministerio de Vivienda tiene competencia sobre acondicionamiento territorial, desarrollo urbano y catastro urbano. Es el responsable, aquí está el punto, de normar y difundir las normas técnicas, brindando asistencia técnica y capacitación, para lo cual se encargará de elaborar y difundir manuales de implementación y operación para el catastro urbano municipal y para el sistema de información y gestión del catastro urbano municipal, que es lo que estamos viendo ahorita. Ya le está dando las herramientas, ¿no? Y el mismo elaborar una estrategia que permite al más breve plazo difundir las normas. La norma publicada en el peruano. ¿Qué alcalde, qué administrador de la ciudad o alguien que trabaja en el Estado no lee sus normas todos los días? No me voy a decir que no está. Ahora, no me trajeron al periódico. Entra a internet, dijo. Y lo encuentras también, ¿no? La cuestión es que no están acostumbrados a que, no, tienen que decírselo, tiene que decirle, señor alcalde, ¿sabe qué? Ya salió la norma. ¿Así? ¿Cuándo fue esto? No, uno llega a su oficina, señor alcalde, claro, la entrada es a las 8, debería llegar a las 6 de la mañana, para que en ese recurso 667, 668, revise sus normas, ¿no? ¿Qué normas? Uy, caramba, me votaron. No, salen todas las normas legales publicadas, ¿no? Y poder aplicar y estar actualizado en eso. Ya está todo para que puedan implementarlo. Por eso me gustaría, ahora con justa razón usted puede preguntar, ya está implementado, ¿pero qué norma están trabajando? Se va a tocar con una sorpresa, ¿sabes? No, lo más seguro es que ya sabe que le van a responder así, ¿no? Difundir manuales, brindar asistencia y lograr la implementación de todos los sistemas de información y gestión catastral. El sistema de información y gestión del acondicionamiento territorial, el SIGAT, es el sistema que es la herramienta fundamental mediante el cual se puede ordenar, orientar e instrumentar el desarrollo territorial de una jurisdicción, sea nacional, regional o local. ¿Quién lo implementa? SIGAT. ¿Quién elabora? ¿Quién da las normas del SIGAT, del acondicionamiento territorial? Ministerio de Vivienda, Construcción, con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Ellos dos los trabajan. Los SIGAT están conformados. El sistema de información de gestión de acondicionamiento territorial están conformados por planes de acondicionamiento territorial, planes de desarrollo urbano, y lo integran los catastros urbanos en todas y cada una de las jurisdicciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos básicamente lo norman, ¿no? ¿Para qué? Para que sea de aplicación inmediata en los distritos locales, gobiernos locales, regionales, distritales. Pero hay que saber, entender que viene de esa manera. Está conformado por grupos de información diversas, relacionadas al territorio. Claro, necesitamos urbanistas, necesitamos, ¿no?, especialistas de las ciudades para poder manejar eso. Las unidades de información territorial geopolíticas son aquellas que se consideran según la división de territorio nacional, a nivel regional, a nivel departamental, a nivel provincial y a nivel distrital. Esa es nuestra demarcación política, ¿no es cierto? Estamos hablando nivel nacional, nivel regional, nivel departamental, provincial y nivel distrital. Estas unidades pueden ser consideradas por su tamaño, ¿no?, a partir del tamaño jurisdicción político hasta la unidad física menor disponible en su jurisdicción. En el caso de catastro, ¿cuál es la mínima unidad? La unidad catastral. Ese es el catastro, la unidad catastral como mínima unidad. Por lo tanto, a través de la mínima unidad nosotros proyectamos la magnitud, ¿no?, de un área jurisdiccional.
Ya no hablamos de lotes urbanos, como hablan las municipalidades ahora. ¿Área mínima? No, porque el área mínima depende de la unidad catastral. Y el Reglamento Nacional de Edificaciones te norma en el área urbana, ¿no? Y también el certificado de parámetros edificatorios y urbanísticos por cada municipalidad determinan sus dimensiones máximas de lote normativo, ¿no? En base al reglamento. O sea, mínimo no hay, pero sí hay condicionantes, digamos, de uso, ¿no? A nivel interno de una casa, ¿no? Que estamos hablando a lo mejor una habitación no debe ser de menos de 6 metros cuadrados, ¿no? Aunque ahora usted ve los dormitorios son de 4 y se pasan de toda norma, ¿no? Es un chiste, ¿no? Pero así funciona, ¿no? No, es de acuerdo al lugar y de acuerdo a las normas que dan el Reglamento Nacional de Edificaciones y que la municipalidad implementa según su normatividad vigente, el grado de estructuración urbana, la zonificación, todo tiene dimensiones. El reglamento nos da todo eso, pero hay que cumplirlo también. Son el principal suministro, los catastros urbanos municipales, de información sobre las unidades de información territorial. A la vez, es valiosa porque es bueno, porque de ahí salen los planes de desarrollo territorial. El catastro. En esta parte vamos a poner eso porque quiero pasarle en los últimos 15 minutos el tercer video, ¿ya? La palabra catastro ya la sabemos, de deriva de catastrum, contracción de capitum registrum o registro capitum, cuyo significado es el registro por per cápita de unidades territoriales. ¿Se acuerdan que lo veíamos al inicio, ¿no? En el alfanumérico, ¿no? Actualmente el concepto de catastro se ha ampliado. No solamente es el tema fiscal, sino es para construir los sistemas de información y gestión catastral. Un sistema de información, una base de datos, un SIT, ¿no? ¿Pero para qué? Para hacer la gestión catastral. Ahí sí ya no hablamos de catastro como levantamiento. Una gestión catastral es la utilización de la información catastral tomada de un inventario para poder desarrollar, ¿no? Un acondicionamiento territorial o planes urbanos. Esa es la gestión catastral. Utilizando la información catastral, yo gestiono, tomo decisiones, abarco diferentes labores en mi ciudad, cosas que ahora no se están haciendo, pues, ¿no? Se denomina catastro alimentario físico contenido en una jurisdicción territorial, ahí está, ingeniero, sea urbana o... Exactamente, y la ley permite eso. Voy a apagar esto porque creo que ya está tocando. Sí, se siente. En forma general, como dice, puede ser urbano o rural, ¿no? Y hay que inventariar lo físico natural o artificial, como son árboles, postes de alumbrado, terrenos sin construir, predios, bosques, lagos, vías. Toma información el catastro que cualifica o caracteriza cada registro físico, de manera física, legal, fiscal y económica. ¿Se acuerdan las 3 condiciones? Legal, físico, ¿no? Y económico. El catastro puede ser urbano o rural, pero también, como le dice, adicionalmente, hay que diferenciar como urbano o rural cómo adquieren esa denominación, ¿no? Que especifique el tipo de dato catastrado, el uso de ese dato. Puede ser un catastro urbano predial, un catastro rural de recursos naturales, puede ser un catastro urbano registral, que a lo de SUNAR le dije, un catastro urbano registral. Ese es el tema, por ejemplo, de la cartografía registral de SUNAR. Debe haber un catastro urbano registral, ¿no? Debe haber un catastro rural agrícola, por ejemplo, ¿no? Un catastro rural de bosques, un catastro urbano, que yo siempre solicito y siempre he solicitado al Ministerio de Cultura, un catastro urbano de monumentos históricos, pues, un catastro de todas las zonas arqueológicas, para que no nos encontremos que excavamos, uy, caramba, es una huaca. Debería haber un catastro. Eso no implica que hay que levantar todo. Las prospecciones que hacen, ¿no?, arqueológicas pueden dar lugar a poder decir, en esta zona no se toca, ¿no?, hasta una evaluación mayor. Ese catastro también se puede dar, ¿no? Catastro de concesiones mineras, ahora que estamos viendo las minerías informales, ¿no? Catastro de área de riesgo y vulnerabilidad. Eso de los huaicos está, pero ahí inmerso directamente. Vulnerabilidad, zonas que son vulnerables a varios lugares, digamos, o eventos, ¿no? ¿Ya?
¿Es igual que rural? No, pero lo que pasa es que entre lo rústico y rural hay dos condiciones. El uso es rural, condición rústica, por si acaso. Es como en el área urbana hay dos condiciones. O eres urbano o eres rústico, pero es condición urbana. Si eres urbano, eres habilitación urbana. Si eres rústico, eres una isla rústica. Por lo tanto, lo urbano no ha llegado a tu territorio. Lo rural es un uso. Lo rústico es una condición urbana. Dos condiciones en el área urbana. O eres urbano, habilitación urbana, o eres rústico, isla rústica. Y aquí en esta isla rústica no te llega, digamos, no puede entrar un certificado de parámetros, no entran los planes urbanos, no entran los sistemas, digamos, de servicios de luz, agua, eso no entra porque es rústico. Hay que pasarlo al urbano. Condiciones urbanas de eso, ¿ya? Yo creo que aquí en este punto nos quedamos. Para poder ver, quiero ver con ustedes este último video, que creo que... Falta el catastro de riego. No, el catastro... No, pero debe haber. Ese es un tema que no acaba. El catastro tiene que hacerse de todas maneras a nivel de todo lo que son... ¿Cómo se llama la oficina de riego? ¿Cómo se llama? De agua. El ALA. La autoridad local de agua. Debería haber un... Pasar del tiempo, los administradores percibieron que el catastro... Canal de derivación, Sí. canal de primero, A ver. canal de segundo orden. Hay un tema sobre eso de riego que pasa, creo que igual que todos los catastros que hemos visto. Primero hay que implementar el catastro de propiedad, que es el mayor. Y sobre eso viene, como dice ahí, lo especializado, ¿no? Y lo especializado implica no solamente hacer catastro, sino que esa institución que maneja ese catastro especializado también se adecue a las normas actuales, ¿no? Acuérdense, puede haber hasta un catastro de entidades. ¿Cuántas entidades están de más? ¿O cuántas entidades nos están faltando? No tenemos por ejemplo, un instituto, un organismo o una entidad que maneje los planes urbanos. Antes había la Corporación Nacional de Vivienda, la Junta Nacional de Vivienda, que era, digamos, la entidad del Estado constructora. Después vino EMADI Perú, después vino ENACE, y hasta el Banco Materiales quiso entrar por ahí, pero ¿y ahora? El Estado tiene su empresa constructora para que hagan los planes habitacionales como habían. ¿Cuántos de nosotros están viviendo en las torres de Limatambo, las torres de San Borja, Conde Villaseñor, Santa Rosa en el Callao? Fueron hechos por empresas del Estado. ¿Existen ahora? Fueron anuladas en un momento, en un gobierno anterior. El señor Fujimori anuló eso. ¿Qué sucede ahora? Que las empresas particulares son las que están, las privadas están que hacen lo que quieren. Y qué bonito era antes, quiero postular, ¿no?, a las Torres de Limatambo, o a lo mejor en San Felipe, y me gano un departamento y lo pago en 20, 25 años, es una ayuda para el que trabajaba. Claro que ahora con las cosas modernas, tecnología, podría ser mejor, pero no tenemos la entidad. Un punto importante, ¿cuántas entidades han desaparecido del espectro del gobierno central que fueron muy importantes, ¿no? Pesca Perú, Minero Perú, Minpeco, empresas del Estado. Había inclusive un momento en el Perú que se llamaba la Ley de la Actividad Empresarial del Estado. O sea, el presidente se reunía con todas las empresas del Estado. Pesca Perú, ENACE, ¿no?, Minero Perú. Entonces, ellos manejaban, muy aparte, el Estado, ¿no?, casi controlaba, no controlaba, digamos, manejaba todo el sistema de todo su territorio. Y entraban las privadas, ¿no? Pero ahora ha sido totalmente fuera de la estatal y entran las privadas. Petroperú es una de las últimas, Sedapal es una de las últimas, pero hay que actualizarlas. A ver, vamos a ver, vamos a antes de empezar. Con el pasar del tiempo, los administradores percibieron que el catastro tenía una función mucho más relevante aún y pasaron a organizar Tercer video. como complemento de los registros de impuestos. Catastro económico vimos al inicio, catastro jurídico. Napoleón fue uno de los precursores
precursores de esta nueva visión, Francia. manifestando su interés de colocarlo al servicio del derecho civil en su nuevo código, diciendo: el catastro parcelario será el complemento del código en lo que se refiere a la posesión del suelo. ¿En qué año estamos hablando? Ya se hablaba de eso. Precisos y detallados para fijar Por eso son países que tienen mayor orden, pues, ¿no? De acuerdo con lo visto hasta aquí, se puede afirmar que un buen catastro es aquel que contribuye para la distribución equitativa de las cargas tributarias, promueve la seguridad de la propiedad a raíz y crea bases para la planificación Suficiente, ¿no? y regional. Distribución equitativa, lo que hemos visto en antes. En El Salvador, el Miren, encargado del Catastro Nacional esta experiencia. es el Centro Nacional de Registros, el cual integra 3 instituciones: el Registro Nacional de las Personas Naturales, la Dirección General de Estadística y Censos y el Catastro Nacional. Este tiene un fin más de registros jurídicos, puesto que en El Salvador no existe el impuesto a la propiedad inmobiliaria o impuesto predial. No hay impuesto predial en El Salvador. El CNR está actualizando todo El Salvador, lleva aproximadamente la cuarta parte del país actualizado. Un proyecto denominado Interesante, ¿no? Este proyecto, además de actualizar los registros de cada parcela, están elaborando un sistema de información geográfico nacional, el cual es vendido para fines de consulta a las municipalidades. Claro, este solo tiene poca información registral, no tiene mucha información urbana, por eso los municipios tienen que elaborar sus propios sistemas de información geográfica. Cada municipio en El Salvador tiene su propio catastro, el cual se encarga de administrar las tasas municipales, el planeamiento urbanístico y las demás cuestiones relacionadas a la ciudad. El sistema catastral del Brasil Escuchen. respeta la división administrativa de la federación y se presenta en 2 niveles. En el nivel nacional está concentrada la administración del catastro rural, mientras que los catastros urbanos son potestad de los municipios. No existen instituciones con atribuciones tradicionales catastrales a nivel estatal. Es decir, tenemos un nivel nacional y uno local. El catastro rural venía desarrollándose en Brasil a través de declaraciones de los contribuyentes alfanuméricas, Declaraciones de juradas. a través de declaraciones de datos de uso de la tierra y cuántas hectáreas eran utilizadas en cada uno de esos años. A partir de 2001 hubo una gran revolución en Brasil porque fue promulgada la ley del nuevo sistema de catastro nacional rural. 2001. Los principios básicos de la ley se fundamentan en la georreferenciación de los inmuebles a través del sistema de posicionamiento global GPS, lo cual se considera un gran avance, y además de esa georreferenciación, el catastro comienza a conectarse a través de un único identificador con el organismo recaudador, la Receta Federal y también con las demás instituciones que trabajan con los datos catastrales, y que sería el registro de inmuebles. A partir de ahora, o del 2001 más precisamente, los inmuebles rurales deben ser medidos siguiendo las normas del Instituto Nacional de Reforma Agraria, quien ha producido la ley que reglamenta la ley. Claro, y es 2001 lo implementa, pero ya han hecho catastro antes. La ley sale después que han hecho catastro. En el ámbito municipal, las distorsiones son enormes, son tan grandes cuanto el número de municipios que existen en el país. Actualmente 5.500. 5.500. ¿Cuántos somos nosotros? 1.800, ¿no? Ellos tienen 5.500. Es que es mayor grande el territorio. Bueno. Fotografía digital y bases de datos extremadamente detalladas y sistemas de informaciones geográficas con municipios linderos que siquiera tienen... El valor de todos estos videos es realidades conjuntas, latinas, ¿no? Muy bueno. Esto está en internet, pero yo me lo bajo para que puedan ustedes observar. No estamos hablando nada de lo irreal. Para administrar los catastros de una forma más eficiente. En cuanto a los impuestos, de la misma forma que los catastros son cobrados el impuesto territorial rural a nivel federal y a nivel nacional, y el impuesto predial territorial urbano a nivel local, siendo el método y el método de evaluación potestad de cada uno de los municipios. Pues está por el efecto de lo que es cómo están los planos o los valores arancelarios. O sea, no son iguales para todos porque cada valor arancelario es distinto en cada lugar. Por eso lo hablo. Es interesante, ¿ah? Porque estamos hablando de un monstruo sudamericano, ¿no? Un multifinalitario. Ahí es lo que viene, ambientales, sociales, todo podemos hacer en el catastro.
Las empresas de servicios urbanos, muchas de las cuales han sido privatizadas en los últimos años. Es lo que hablamos ahorita de las entidades del Estado desaparecidas. Gas, teléfonos, también cuentan con sus catastros de contribuyentes, los cuales lamentablemente no siempre están correlacionados con los catastros territoriales. Eso es lo malo, cuando se hace aisladamente, como el gobierno regional que va a ser aisladamente. Y actualizados los datos de una ciudad es a través del uso de un sistema de identificación de inmuebles estándar y de un único mapa catastral. Para estructurar y conservar un sistema de esas características, es fundamental aproximar y reunir a los administradores de manera que las inversiones derivadas de un sistema... ¿Quiénes son los administradores? En esa mesa están todos los alcaldes, a través de una sola información. El catastro urbano no es un cúmulo de fichas y planos amarillos. Exacto. Como se imagina. No es así. Sino que es un complejo de datos que sirven para mucho más que para cobrar impuestos. Exacto. Es con él que los diversos departamentos de la ciudad desenvuelven, planean y organizan sus actividades. El catastro en Paraguay. En mi país el catastro tiene un manejo interinstitucional. Depende del Servicio Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno Central. Paralelamente, trabajamos con la Municipalidad de Asunción, en mi caso particular, y con todos los municipios del país. El sistema operativo, todas las actividades operativas y administrativas son ejecutadas en los municipios. Una vez terminadas y previa resolución de intendencia, son remitidas al Catastro Nacional, donde son las encargadas de realizar la nomenclatura catastral. Una vez terminada dicha operación, vuelve a los municipios, que sirven de base automáticamente para las recaudaciones. O sea, el catastro multibinalitario, pero su principal objetivo es la base tributaria. En la República Oriental del Uruguay, la Dirección Nacional de Catastro es la oficina que por ley nacional tiene asignados los cometidos de cotejar los planos de mensura y dar de alta, de baja o modificar. Validar, que es el término nuestro. Oficial. Esto es lo que tiene que ver con la identificación de cada inmueble. Esta Dirección Nacional nace casi paralelamente con el nacimiento de la República. Imagínense. Con el paso del tiempo fue cambiando 1900. su denominación. Como en casi todos los países de América Latina, nace primariamente con fines fiscalistas, pero luego se fueron revirtiendo sus gestiones y en el momento actual está en proyecto una ley catastral donde se hace énfasis al carácter multifinalitario. Esa ya la tenemos nosotros. Por si acaso, este video tiene un promedio más o menos 8 años, 8 a 10 años. Definitivamente salió antes que nosotros, ¿no? Debe ser compartido por todos aquellos que trabajan con el planeamiento urbano, las redes de servicios, los estudios de reasentamientos humanos, el perfeccionamiento de los métodos de cobro y recolección de impuestos y en todas las actividades relativas a la vida urbana. Con el pasar del tiempo, quiero mostrarles algo acá muy rápido que les había prometido. Quiero que es bien cortito, es un minuto, pero quiero que lo vean, observe por dónde o qué está mirando, porque vamos a preguntar. Porque valoramos nuestro país, el catastro ha tomado medidas para poner al día el valor de las propiedades inmobiliarias. Una medida justa, objetiva, igual para todos, que indica con total transparencia lo que tiene cada uno. Para que la política fiscal pueda establecer tipos impositivos inferiores sobre unas bases más reales. Y para que cada uno contribuya por el justo valor de lo que tiene, ni más ni menos. Porque con las cosas claras, todos ganamos. Catastro, el justo valor de lo nuestro.